Muy buenos días, bendecido inicio de semana. Un saludo fortísimo para todos, un saludo fortísimo para todas, personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo, desde Brasil, Río de Janeiro. Un saludo para todos, queridos compañeros, colegas, pastores, profetas, evangelistas, maestros, conferencistas, hombres y mujeres que están allí haciendo un trabajo maravilloso en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, en diferentes naciones, transmitiendo, compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder transmitir, de poder dar de gracia de lo que gracias a nosotros hemos recibido. Quiero compartir pues el tema que le voy a, para culminarlo, el tema acerca conociendo el alma, la parte número 4. Tema conociendo el alma, parte 4. Y recuerden que estamos hablando en el punto de la mente. La mente es el alma. Cuando una persona dice te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, es porque los pensamientos, con toda mi alma, es porque los pensamientos, las imaginaciones, los razonamientos, inclusive acerca de esa persona que se ama, todos son positivos y todos esos pensamientos son de continuo al bien hacia esa persona. El amor, el estar enamorado de alguien, dice que hasta es causa de salud para el cuerpo. ¿Por qué? Porque los pensamientos están enfocados en algo bello, en algo bueno. Y siempre hay una expectativa de alegría, de vida. Pero en ese mismo sentido, cuando una persona tiene el alma oscurecida, se debe a que sus pensamientos son de continuo solamente al mal. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en el tiempo actual, por lo que estamos viviendo, la era de la información, el internet, las redes sociales han hecho que el nivel de estrés se aumente cada día más en la vida de las personas. ¿Y por qué hablar del estrés? Porque el estrés es aquella sensación, conducta, emoción, enfermedad, como lo llaman en el tiempo presente, el estrés, el cáncer del alma, así le llaman al estrés, el cáncer del alma. Y el estrés segrega allí muchas hormonas destructivas para el mismo cuerpo y se ha determinado para el tiempo presente que las personas viven estresadas y constantemente, aunque los estudios en ese campo ha determinado que el estrés casual, momentáneo, el estrés que sufre una persona cuando va a presentar un examen o cuando le van a hacer un hijo, al momento o cuando está la expectativa de cumplir una meta en el trabajo, ese estrés se ha determinado que es bueno mantener. ¿Por qué? Porque mantiene alerta a la persona y todo esto que se activa en el cuerpo lo ayuda para bien. Pero cuando el estrés es permanente, que la gente siempre vive estresada, el estrés se convierte en una enfermedad crónica para las personas. Se convierte en una enfermedad para las personas. Del estrés viene la depresión, del estrés viene el cáncer físicamente, las enfermedades de la tensión, la presión arterial y así sucesivamente. Es causante incluso de suicidios. Es impresionante lo que puede causar el estrés en la vida de la persona. ¿Y de dónde viene el estrés? Bueno, viene de continuos pensamientos hacia el mal, de pensar en desastre, de pensar en traiciones, de pensar en decepciones futuras que la gente se imagina y pasadas, pues eso hace que la persona se mantenga en una tensión constante. De allí surgen muchas frases para hablar de este tema y de los pensamientos, como pueden atormentar a una persona cuando sus pensamientos son de continuo al mal. Fíjense que Mark Twain, un escritor norteamericano,
del siglo pasado escribía en una de sus frases que las personas sufren más en la mente que en la realidad. ¿Qué quiere decir? Que el temor, la ansiedad, las preocupaciones es por cosas que no han sucedido, afectan la vida de la persona y le causan un sufrimiento allí profundo, pero muchas veces nunca se materializa lo que esa persona estuvo pensando, pero sin embargo lo que la persona tenía o lo que pensaba allí, su cuerpo lo viene allí transmitiendo. Por eso dice que el miedoso muere 2 veces, el cobarde muere 2 veces, el valiente muere una sola vez. ¿Por qué? Porque el cobarde sufre antes de que sucedan las cosas, lo que él esperaba. Y de allí hay una frase bíblica, dicen las escrituras, que todo lo que el hombre teme, eso le vendrá. Es decir, lo que él tiene temor, si tiene temor a la pobreza, bueno, vive en pobreza. El que tiene temor a la enfermedad, vive de la enfermedad. El que vive en temor a ser rechazado, siempre es rechazado. El que tiene el temor a las decepciones, siempre se decepciona. El que tiene temor a la escasez, siempre anda en escasez. Es decir, todo lo que el hombre teme, eso le viene. ¿Por qué? Porque esos pensamientos constantes lo que hace es atraer como un imán lo que el hombre teme. Pero la fe es lo contrario al temor, porque la fe es la confianza. Es decir, que cree en todo lo que es correcto, espera siempre lo bueno, siempre está a la expectativa del bien. Entonces, es lo contrario a una persona que vive en fe, que vive en constante esperanza del bien, siempre se mantiene en ánimo, siempre se mantiene en confianza, siempre se mantiene en paz. ¿Por qué? Porque tiene fe que las cosas van a salir bien. Cree en las personas, ama a las personas, no desconfía de las personas. Eso hace que se mantenga en un estado de ánimo sano, su cuerpo saludable, su rostro saludable. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene el rostro hermoseado por sus pensamientos de bien y no de mal hacia el prójimo. Pero la persona que siempre piensa el mal de todo el mundo, su rostro se afea, porque sus pensamientos siempre son de mal, siempre son pensamientos de malicia hacia el prójimo, siempre está desconfiando, siempre cree que le quieren hacer trampa, siempre cree que le quieren hacer daño. Eso hace que ande en una actitud, en un rostro oscurecido, y por eso lo interesante que nos da el apóstol Pablo, dice, no se conformen, dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos 12:2, no se conformen a la manera de pensar de la gente de este tiempo, sino más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O transfórmense, dice él allí en la carta de Romanos, o transfórmense de su manera de pensar, y así comprenderán la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay un sistema global que está induciendo a las personas a que piensen de una manera. Bueno, tengo que decirlo abiertamente, los movimientos ideológicos que en este momento pretenden destruir a la familia, destruir la identidad del varón, del hombre, de la mujer, destruir la inocencia de los niños. Estos movimientos muy conocidos por todos nosotros, LGTB, movimientos feministas, movimientos de pedofilia, para que se legalice la relación de adultos con niños, es una forma de pensar a nivel mundial. Se está proponiendo desde las organizaciones de salud mundial y de las organizaciones que reúnen todas las Naciones Unidas. Allí, entonces la gente dice, wow, si las Naciones Unidas lo dicen, entonces tiene que ser interesante. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? No te conformes a esa manera de vivir, sino más bien transfórmate, cambiando tu mente. Ese es el sistema global que pretende que todos pensemos de esa manera. Eso es lo macro, pensar correctamente, como también lo dice otro escritor, un filósofo. En una sociedad, en un mundo donde la locura es ley, pensar con cordura es un delito. En un mundo donde la locura es ley, pensar con cordura
es un delito. Y precisamente hoy en el tiempo presente, en el siglo XXI, pensar correctamente, pensar acerca de la familia, pensar acerca de la masculinidad, de la verdadera feminidad, es decir, pensar correctamente en la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, para el sistema global es incorrecto políticamente. Una persona que piensa acerca de la familia, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, a favor del hombre, de la mujer, de la dignidad del hombre, de la mujer, de la dignidad de la mujer, incluso a favor del patriotismo, donde la gente ame a su tierra, su nación, donde nació, entonces es visto como algo retrógrado. Entonces es allí donde nosotros estamos presentes, es allí donde nosotros estamos presentando una nueva forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque nos ajustamos a la manera de pensar. No nos ajustamos a la manera de pensar de la gente. Puede ser en una comunidad, en una familia que tengan una forma de pensar, es decir, una familia donde hayan pleitos, donde hayan contiendas, donde hayan divisiones, celos, donde hacer lo malo es normal, es lo correcto, donde hay vicio, donde hay inmoralidad y alguien está creciendo en esa familia y dice, yo no quiero ser como ellos, son mi familia, pero no quiero ser como ellos, me rehúso a ser como ellos, me niego a ser como ellos. Entonces esa persona que toma esa decisión va a sobresalir y va a ser transformado en medio de esa familia y se va a notar la diferencia y va a caminar sobre las alturas hacia el éxito, que no se conforma a la manera de pensar de su núcleo familiar. Una persona que crece en una comunidad donde lo normal es la miseria, donde lo normal son las contiendas, los pleitos entre los vecinos, donde lo normal nadie estudió, nadie trabajó, nadie quiere salir adelante, es decir, que no tienen una visión de futuro, entonces surge alguien en esa comunidad que dice, yo no quiero ser así, yo me rehúso a esta condición y dice, voy a salir adelante. Y allí está la historia, y allí está en las historias los éxitos, ejemplos, Louis Winston, Rockefeller, hombres que nacieron en la pobreza y terminaron siendo poderosos económicamente. Bueno, fueron liberados porque decidieron no quedarse con esa condición que nacieron. ¿Por qué? Porque cambiaron su manera de pensar en cuanto al entorno que les rodeaba, puede influir en la vida de las personas, para bien o para mal. Debemos analizarnos qué tipo de programación hemos tenido en la mente. ¿Por qué? Porque ustedes piensan lo que piensan, porque creen lo que creen, porque hay cosas que les molesta mucho, porque hay cosas que los entristece o porque hay cosas que les da temor. Examinen sus propias vidas. Lo interesante de esto, que ustedes tienen el poder para cambiar y las herramientas nos las da la palabra escrita de Dios, donde podemos sacar estos principios espirituales de autoayuda que hoy lo utilizan los psicólogos, hoy lo utilizan los psiquiatras, hoy lo utilizan los especialistas en programación neurolingüística, pero nosotros nos estamos enfocando directamente del libro sagrado para entender que ya la Biblia nos daba esas herramientas desde hace 6.000 años para nosotros, para poder manifestar una vida de plenitud, una vida de transformación, y más porque tenemos la mente de Cristo, la mente de Dios. Ahora bien, hablando de esa acción que les invito a tomar y analizar a sí mismo, es interesante ver muchas cosas en la vida que después terminan afectándote como adulto. Entonces, como adulto te haces preguntas, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué sigo manifestando esto en mí? Pero ahora, conociendo el alma, la programación del alma, entiendo que es un mecanismo de defensa que hace que el ser humano se endurezca. ¿Por qué? Porque si se cría en un ambiente, esa persona se cría en un ambiente donde no está papá, donde no está mamá, un ambiente hostil, esta persona está siendo programada para mostrar debilidad.
todo lo contrario, está programada para manifestar agresividad. Pero esa agresividad es fruto de ese temor. Es el fruto del temor que tiene que le hagan daño, que teme que le hagan daño. En vez de llorar, se bloquea y reacciona con odio y agresividad. Y gracias al estudio del alma, basándome en la Sagrada Escritura, que puedo saber de dónde vienen los problemas del hombre, de poder entender por qué somos así, por qué no nos conmueven algunas cosas, ¿por qué? Porque fuimos programados para ser insensibles. Porque la sensibilidad nos hace ser débiles y nos poníamos a cualquiera que nos quisieran hacer daño en un sitio donde nos hemos sentido desprotegidos. Esto mismo afecta no solo para expresar esos sentimientos de dolor, de tristeza, sino también de amor. Para expresar del amor, por lo menos en el caso del hombre, cuando ha vivido en su vida muchos traumas, maltratos y muchos desprecios, abandono, donde no ha estado la figura paternal, decirle pues a la mujer te amo, decirle te amo con toda mi alma, muchas veces no le sale. ¿Por qué? Porque se crió en un ambiente hostil y allí él aprendió a no ser débil. Piensa que decirle a alguien que te amo es una debilidad. Decirle te amo, te aprecio, te necesito, no, es una dureza. Gracias al conocimiento de Dios, de su palabra, somos libres de todo esto. Son estructuras mentales que se establecieron en nosotros que impiden que esas palabras de amor salgan de nuestra boca. Por eso es importante hacerse ese autoanálisis, porque pienso lo que pienso, porque vienen esas imaginaciones. Si usted de niño vio a alguien tener relaciones sexuales, esa impresión que causó en cualquier niño temor, angustia, vergüenza y que queda grabado en su mente, puede afectarlo, incluso ya siendo adulto, lo afecta. Cualquier situación lo incomoda que haya tenido, puede afectar tus pensamientos en el tiempo presente siendo adulto, tu forma de imaginar. Si fuiste un niño que se expuso a la pornografía desde niño, entonces eso afecta a la vida de la persona, aun cuando ya está casado o casada, y en la relación con su pareja lo afecta. ¿Por qué? Porque tuvo ese trauma de la niñez y entonces se imaginó, su imaginación está infectada, por eso su forma está allí, está infectada, su vida está infectada, por eso hablamos allí de este tema. Si vamos a renovar la mente, si vamos a cambiar la mente, entonces empecemos por la forma de imaginar. ¿Cómo nos imaginamos? ¿Por qué nos imaginamos de esa manera? Porque siempre te tienes que imaginar lo malo. Hay personas que tienen su imaginación codiciada a la enfermedad y siempre se están imaginando que tienen algo y dicen yo tengo que tener algo, se imaginan enfermos de una o de otra manera, la enfermedad lo sigue. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen en su mente. Siempre se imaginan que le van a hacer daño y de una o de otra manera siempre están expuestas al daño, al daño físico por otras personas, incluso daño emocional por otra persona. Es decir, su imaginación la tienen inclinada al mal, es una imaginación perversa que fue formada para imaginar siempre lo malo y esa imaginación se alimenta todo lo que nuestra mente pues va ocasionando un efecto por el bien o para el bien o para el mal. Y si usted solo ve películas de violencia, de agresividad, de desorden, de desastre, de traiciones, dramas de la vida, de dolor, películas de tristeza, películas donde violan a una mujer, a un niño, a una niña, usted está alimentando su imaginación y alimenta su forma de imaginar. Y en eso vive, en esa ansiedad, en esa angustia, en ese odio que está sucediendo. Allí esas cosas, cuando usted se imagina cosas como esa, cuando usted se imagina la violación, cuando usted se imagina el robo, la traición, cuando usted se imagina la maldad, usted se está uniendo a los pensamientos de maldad que hay en el mundo.
impresionante que ustedes lo pueden certificar cuando es así, cuando usted está alimentando la imaginación de esas cosas. Entonces cuando usted está en su trabajo o en su casa o en cualquier lugar que usted se imagina algo de eso, usted rápidamente siente un cambio en su cuerpo. ¿Por qué? Porque esa imaginación tiene un poder sobre su cuerpo y empieza a acelerarse el corazón, la respiración, incluso puede tener una reacción de molestia o de tristeza, depende de la imaginación. ¿Qué recomendamos si tenemos que renovar? ¿Qué recomendamos? Bueno, si tenemos que renovar la imaginación y si usted le hace daño esas noticias de caos, esas películas que muestran escenas que hacen daño, que contaminan la imaginación, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ver películas de avance, de éxito, de personas en la vida que salieron adelante, de personas que se desarrollaron en la vida, de personas que tuvieron fe. Incluso se recomienda leer para que nuestra imaginación se desarrolle y nosotros mismos podamos crear imágenes, cosas buenas, cosas agradables, leer cosas que sean nutritivas para nuestra imaginación, para nuestra mente, leer acerca de Dios, leer cosas buenas que hace Dios, de los milagros que hace Dios y pensar que esos milagros se pueden realizar en nuestras vidas. Y el razonamiento es el punto de vista de algo. Hay que profundizar en los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que gobiernan la vida del hombre. Como el hombre piensa, así es. Como la persona piensa, así es ella. Entonces usted tiene que meditar mucho en su forma de pensar. ¿Qué está pensando? La forma de razonar, cómo usted ve las cosas, porque usted defiende lo que defiende. ¿Fue alguien que le metió esa idea a usted? ¿O usted mismo la formuló esa idea? ¿Y por qué usted se formuló esa idea? Un niño que se cría que no está papá, que no, se cría donde no está mamá, en ese momento, ¿qué sentía? Bueno, temor. Él mismo también empieza a formar allí una opinión de las cosas, pero es lo correcto, no. Es la experiencia de él, de la cual él también tiene que cambiar y ser renovado. Es importante que la opinión, el punto de vista que se llama razonamiento, también tiene que ser renovado, porque el razonamiento siempre está influenciado por alguien que le dijo: yo no confío en las mujeres, se lo dijo a usted por una mala experiencia que tuvo, y es allí en adelante usted comenzó a ver eso. Yo no confío en los hombres, todos los hombres son malos, todos los hombres son iguales. A raíz de esa palabra usted piensa y razona de esa manera, y como el pensamiento es como un imán, siempre se une a usted personas que razonan igual, y cuando consigue a alguien que piensa diferente, dice: no, los hombres son una bendición, no, las mujeres son una bendición. Sin las mujeres el mundo no sería lo que es, ¿eh? Sería un mundo triste, feo. Entonces el machista o la feminista se revela y dice: yo no estoy de acuerdo con lo que piensas, ¿eh? ¿Por qué? Porque el razonamiento es lo más importante para los seres humanos, porque es allí donde están parados, donde ellos se fundamentan para discutir. ¿Por qué? Porque ese es el punto de vista, así yo lo veo, así es que yo opino, dicen las personas, porque el razonamiento siempre está influenciado por alguien que le dijo: yo no confío en las mujeres, todos los hombres son malos. A raíz de esa mala experiencia dice: esa es mi opinión, hay que renovar el razonamiento. ¿Y como cuál es la mejor forma? Bueno, preguntándole a Dios. ¿De qué forma? Bueno, preguntándole a Dios cómo piensa Él acerca de las cosas, qué piensa Dios de la familia, qué piensa Dios del hombre, qué piensa Dios de la mujer, qué piensa Dios de los hijos, qué piensa Dios de los padres, qué piensa Dios de la amistad, qué piensa Dios de la finanza, qué piensa Dios de las autoridades. Bueno, tenemos que ir a la fuente que creó el alma y preguntarle cómo razona él acerca de estos puntos conocidos o cualquier otro punto, y preguntarle: Dios mío, ¿qué piensas tú de esto? Y estoy seguro que le va a dar la respuesta por las escrituras.
Entonces, usted va a empezar a formar otro tipo de pensamiento, como en el caso cuando le dijeron a Jesús qué pensaba del divorcio. Entonces Jesús les dice que el propósito era que el hombre se quedara unido a su mujer. Para eso se casó. Entonces ellos le dijeron, no, pero Moisés nos mandó que le diéramos cartas de divorcio a nuestras mujeres. Entonces el Señor Jesús les dice, pero en el principio no fue así. Es decir, hay un principio siempre. Cuando Dios lo creó, no fue así, sino que Dios dijo, los dos serán una sola carne. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero Moisés le dejó a ustedes, les mandó a dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. Así lo indica la Escritura. ¿Por qué? Porque hay que renovar la lógica. Es el orden natural que deben suceder las cosas. Y la lógica se contrapone a la vida espiritual, a la fe, a lo sobrenatural. Y la lógica dice, no puede ser, no puede ser hablar de estos temas. La lógica dice, le dice a la persona, no, yo no creo, él es malo, porque él es malo. No ve esperanza en el ser humano, pero nosotros hablando estos temas nos damos cuenta que hay esperanza. ¿Por qué? Porque la persona puede cambiar su manera de pensar. Si cambia su manera de imaginar, de razonar, puede ser transformada a una nueva forma, a una nueva persona, a un nuevo ser. Nuestro Señor, ese joven rabino Jesús de Nazaret, era ilógico para la gente de su tiempo. Era amar al enemigo, era amar era un mensaje pues ilógico para creerlo. Hay que ir en contra de la lógica, tener fe. Cuando hablamos de este tema de la lógica, es un llamado a vivir en la fe, en creer que todo es posible, en creer que sí podemos ser transformados, que podemos cambiar y que la gente puede cambiar, creer en las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar llevar solo por la lógica. ¿Por qué? Porque creo que hay algo más allá de la lógica, que es la fe. Las cosas pueden suceder, de este problema se me va a solucionar, el negocio se me va a dar, de que todo me va a salir bien, de que todo te va a salir bien. La lógica te va a mantener en la tristeza, en el pesimismo, pero la fe te va a llevar a un nivel de pensamiento más alto. Hablar del intelecto. ¿Qué es el intelecto? Bueno, también está en la mente la imaginación, está en la mente el razonamiento, está en la mente la lógica, está en la mente allí el intelecto, está en la mente. Y cada una es una función diferente que ejerce en la mente. Por eso que uno tiene que ser considerado para ser renovado. El intelecto es la capacidad de almacenar, procesar, de entender y recibir información. Ese es el intelecto. Es la capacidad de aprender, es la capacidad de interpretar. Hay gente con el coeficiente más alto. ¿Por qué? Porque tiene un intelecto más desarrollado. ¿Cómo va a ser renovado el intelecto? Bueno, es malo saber mucho. Bueno, tiene su contra, pues. Y el apóstol Pablo lo veía de esta manera, y cito la palabra, él dice que el que cree que sabe algo no lo sabe aún como debe saber, dice el apóstol Pablo. Y en la historia de la ciencia, de la física y de la historia del mundo, podemos ver que han surgido diferentes escuelas precisamente. ¿Por qué? Porque cada escuela pensaba que tenía el conocimiento pleno de algo, pero surgía otra posición que terminaba de revelar algo más. Vemos en el caso de Newton, Einstein, y él sucesivamente cada uno de ellos fue revelando cosas que en la actualidad son una verdad, pero ellos la tenían a media, y en su momento pensaban que lo tenían todo acerca pues del tema. Por eso el que sabe, dice el apóstol Pablo, el que sabe algo, hágase como que no sabe, para que verdaderamente llegue a saber. Es decir, renovar el intelecto tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa. Para el que cree que sabe mucho, la recomendación bíblica es mantenerse
humilde acerca de los temas, porque esto es lo que demuestra verdaderamente que tiene una capacidad intelectual, porque es humilde y se mantiene a la expectativa que siempre hay algo más. Y la otra parte es aquella que creen que no aprenden nada. No, a mí no me entra nada, dicen algunos, en la mente. Cuando la persona habla así, simplemente se está identificando con su patrón mental, con su programación. Porque desde niño le dijeron que no, que era bruto, que no iba a aprender nunca, que no podía aprender, que era tapado para los números, que él no sabía escribir, que él no sabe hablar. Como desde niño le sembraron pues esa programación. Él dice, no, yo no aprendo nada. No, un momento. Dios le dio la misma capacidad a todos. Hay que desarrollarla. Por eso hay que hablar de las diferentes formas de aprender los temas y de que todos aprendan de forma diferente. Es decir, el que es auditivo, en este caso, que estamos aplicando estos audios, pero el que es visual se fija en lo que estamos compartiendo, leyendo en las escrituras, a los que son kinestésicos, para que ellos le tocan escribir. Es decir, cada uno aprende de forma diferente. Unos aprenden viendo, otros oyendo, otros interactuando con el tema. Entonces eso le da la capacidad del aprendizaje y algo más, el kinestésico, mientras comparte, habla con otros el tema que está oyendo, entonces lo aprende mucho más, se le desarrolla mucho más. ¿Por qué? Porque es kinestésico. Enseñando, pues aprende. Ninguno puede tener un concepto más alto de sí mismo del que debe tener, así lo dice el apóstol Pablo, sino pensar de sí mismo con cordura. Romanos capítulo 12, el versículo 3. No decir yo soy muy inteligente. No que te alabe el extraño, sino no te alabes tú mismo. Que te alabe el extraño, no lavarse usted mismo. Alabarse usted mismo. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo para ir confirmando. Romanos capítulo 12, el versículo 2 y 3. Leemos en el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es el punto que ataca el apóstol Pablo para renovar. Dice, con cordura. Con cordura, no viéndose por encima de los demás, sino con humildad, conforme a la medida de fe que recibió. Es interesante el punto de la intelectualidad, porque ese intelecto, cuando está elevado, puede subirse el ego. Entonces la persona tiene que esforzarse a tener humildad, y el que cree que no sabe nada, no, Dios te da sabiduría, Dios te da capacidad, ninguno ha quedado sin esa gracia. Por eso, si tú crees que no sabes, entonces debes esforzarte para saber, entre todas las cosas que busques de la vida, en vez de el oro, busca la sabiduría, en vez de la plata, busca la inteligencia, como lo dicen los proverbios del rey Salomón. Sobre todas las cosas, ama la sabiduría, que es mucho más valiosa que la plata y el oro. En cuanto a ese tema actual, se habla de aprender y aprender, desaprendiendo. Desaprender para aprender. Es muy interesante porque muchas veces nos aferramos a lo que aprendimos intelectualmente, nos sentimos completos, pero resulta que es necesario revisar lo que habíamos aprendido. Y esto pasa
mucho con las personas que se especializan en una área, puede ser en la teología, en el derecho, en cualquier rama del saber, y no revisan nunca lo que ya habían conocido y se quedan atrasados en el conocimiento. El intelecto tiene la capacidad de que uno siempre está revisando, aprendiendo para ir cambiando cosas que tienen que ser cambiadas, que todavía no se habían revelado, que todavía no se habían descubierto. Siempre hay que estar revisando ese espíritu del aprendizaje, revisar ese espíritu educable, dispuestos a aprender siempre. Bueno, me gusta la anécdota de Sócrates cuando fue condenado a muerte esa noche, que le iban a dar veneno, lo que se le llama la cicuta. Él está allí con otro prisionero y él escucha el prisionero cantar una hermosa canción, y Sócrates él le dice: qué hermosa canción, cántala de nuevo, le dice Sócrates, para aprendérmela. Entonces el prisionero le dice: pero si tú vas a morir mañana, ¿para qué te vas a aprender esa canción? Entonces Sócrates le responde: no, quiero irme de esta tierra. No quiero irme de esta tierra sin aprender algo nuevo. Es un espíritu de querer aprender. Y así le pasa a muchos hombres, muchos filósofos en la vida, muchos escritores, muchos hombres de éxito, que en el hecho de su muerte siempre han tenido en su almohada un libro que están leyendo al final de su vida. Así le pasó a Marco Aurelio y a otros muchos hombres más que tenían ese hábito, pues, de leer constantemente. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son esa continua forma de estar analizando, razonando, imaginando, es decir, todo ese cúmulo de ideas, de cosas que vienen a la mente, esa parte intangible que sigue siendo un misterio para los hombres de la ciencia. ¿Por qué? Porque está el cerebro, que es físico, está el cráneo, que es físico, pero dentro de eso está un software, que es la mente, algo intangible y que tiene estas reacciones y que tiene toda esta forma de expresión y mantiene pensamientos constantes, que inclusive se ha dicho que hay personas que no piensan porque no han aprendido a pensar, que porque no han aprendido a pensar. Sin embargo, las escrituras nos revelan que hay hombres que sus pensamientos son de continuo solamente al mal, el pensamiento de su corazón son de continuo solamente hacer el mal, es decir, son maliciosos. ¿Qué es la malicia? Bueno, tener siempre pensamientos inclinados al mal, pensar siempre en lo malo, pensar siempre en lo negativo, pensar siempre en el no es posible, no se va a dar, se va a morir, eso es una enfermedad, eso es una traición, seguramente te están traicionando, seguramente te van a estafar. Entonces son pensamientos de oscuridad, todo va a salir mal, eso no es para ti, eso es para los ricos, tú naciste pobre, tú vas a morir pobre. Son gente que tienen los pensamientos oscurecidos. Entonces hay que renovar constantemente esa forma de pensar, y el apóstol Pablo ya lo citaba en la carta de Filipenses capítulo 4, el versículo 8, es decir, piensen en un pensamiento de agradecimiento, pensar en lo maravilloso que es la vida, pensar en lo que tenemos, y ser agradecido por lo que disfrutamos, por lo que comemos, por el lugar donde dormimos, por el lugar donde descansamos, porque podemos caminar. Pensar siempre en lo bueno, pensar que hay hombres buenos, pensar que hay mujeres buenas, imaginarse el poder que tienen los pensamientos. Fíjense el poder que tienen los pensamientos, que dice: como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es ese hombre, pues. Es decir, si usted tiene pensamientos de amargura, usted es un amargado. Si usted tiene pensamientos de tristeza, usted es un depresivo. Si usted tiene pensamientos de angustia, usted es una persona ansiosa que vive en esa ansiedad constantemente. Es una persona que siempre tiene ansiedad y afán en su corazón por los pensamientos. ¿Por qué? Porque cree en las cosas que no se va a dar, porque usted cree que tiene que tener el control y se le está escapando de sus manos. Entonces vive constantemente en angustia, en ese trauma, que es lo que conduce
al trauma, bueno, se le llama el estrés, el cáncer del alma. Los pensamientos de continuo solamente el mal conducen al estrés, y el estrés es lo que está matando al mundo en este momento. El estrés causa cáncer, enfermedad crónicas, enfermedades estomacales, hipertensión. Para el subsidio es el estrés, porque la gente dice no puedo con esto y prefieren suicidarse. En el estrés el estrés también causa infecciones en la piel, y el mismo estrés allí es tan impresionante que la persona estresada le baja todo el sistema inmunológico, entonces atrae en su cuerpo bacterias, parásitos, tumores, es decir, todo causado por la piel, todo lo causa el estrés. ¿Y cómo cambiar el estrés? Bueno, trayendo paz a nuestra mente, pensando en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el apóstol Pablo en la carta de Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Y el versículo anterior, el versículo 7, dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ha sido un placer haber compartido, queridos y apreciados compañeros, ministros, compañeras predicadores, predicadoras, evangelistas, conferencistas, hombres y mujeres, maestros de la palabra. Un placer haber compartido en este ministerio internacional como lo es Unicristo, allí ubicado en Brasil, Río de Janeiro, dirigido allí con el apóstol Marcelo Parrella. Ha sido un placer haber compartido, y esperando pues que los amigos, las amigas, los que nos siguen constantemente puedan recibir esta palabra y haya sido de gran edificación. Ese es el propósito, que la palabra haya sido de gran edificación para sus vidas. Puedan meditar en esta palabra, allí en este tema que hemos compartido, conociendo al alma. Es muy importante que nos detengamos a conocer ese ser, conociendo el alma, poder identificar dónde están los conflictos, dónde están los problemas, allí en el alma. Un abrazo fortísimo para todos. Ha sido un placer haber compartido. Le habla pues desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Un placer, un abrazo fortísimo para todas y para todos, esperando pues que puedan escuchar el tema. Bendiciones del Señor Jesucristo.